A ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en calidad? ¿Un producto que simplemente no se rompe? Por mucho tiempo esa fue la idea principal, pero llegó un hombre que le dio un giro de 180 grados a todo. Hoy vamos a explorar el trabajo de Genichi Taguchi, un ingeniero que nos enseñó que la verdadera calidad no es algo que se revisa al final del camino, sino que se diseña desde el mismísimo comienzo. Para entender de dónde viene su genialidad, tenemos que viajar en el tiempo. Imaginen el Japón de la posguerra. La industria estaba, hecha trizas, y había que reconstruirla para poder competir a nivel mundial. El reto era gigantesco. ¿Cómo se pasa de tener fama de hacer productos baratos y de mala calidad a ser un referente de excelencia y confianza? La clave, como se descubrió, no era solo trabajar más duro, sino trabajar de una forma mucho más inteligente. Y aquí es donde vemos clarísimo el choque de dos mundos, de dos mentalidades. Por un lado, el control de calidad de toda la vida, fabricar un montón de cosas y al final con un inspector empezar a separar esto sí sirve, esto no. Un método, reactivo, carísimo, y que genera una montaña de desperdicios. Y por el otro lado, la visión de Taguchi, que era algo totalmente revolucionario, meter la calidad en el ADN del producto desde su concepción. Un enfoque proactivo, eficiente y, la palabra clave aquí, robusto. Esta simple idea es, de verdad, el corazón de toda la filosofía de Genichi Taguchi. Lo que él propuso fue un cambio tan fundamental que literalmente sacudió los cimientos de cómo se entendía la ingeniería y la fabricación en ese momento. Esta frase lo resume absolutamente todo. Es sin duda la joya de la corona de su legado. Taguchi decía que intentar asegurar la calidad solo con inspección era como querer curar una neumonía con una bendita. Imposible. El verdadero poder, la verdadera solución, estaba en la prevención, en la mesa de diseño, mucho antes de que una sola máquina se encendiera. Ok, muy bien, suena genial como filosofía, ¿verdad? Pero lo increíble de Taguchi es que no se quedó solo en las ideas. Desarrolló todo un arsenal de herramientas súper prácticas para que los ingenieros pudieran aplicar esta visión en el mundo real. Vamos a desglosar los 3 pilares de su método. El primer pilar, y quizás el más famoso, es el diseño robusto. A ver, ¿qué es esto exactamente? Pensemos en un coche. ¿Qué tal diseñar un auto que arranque a la primera y funcione igual de bien en el calor infernal del desierto o en el frío congelante de la montaña? Y que además no le afecte si la gasolina no es de la mejor calidad. Justo de eso se trata, de crear productos que sean casi inmunes al ruido del mundo real, a todas esas variables que no podemos controlar. Su segundo pilar es una herramienta estadística que es pura magia, los arreglos ortogonales. Miren, antes de Taguchi, si se quería probar cómo afectaban diferentes factores a un producto, había que hacer cientos, a veces miles de experimentos. Una locura. Lo que Taguchi hizo fue crear una especie de atajo, un mapa súper inteligente que permitía a los ingenieros conseguir prácticamente la misma información con muchísimos menos experimentos. De repente, el diseño de experimentos dejó de ser algo solo para estadísticos y se convirtió en una herramienta para todos. Y esto que vemos aquí es un ejemplo de cómo funciona en la práctica. Esta tabla, un arreglo L9, es como la receta secreta. Le dice al ingeniero: oye, en lugar de hacer las 27 combinaciones posibles para probar estos 3 factores, solo haz estas 9 pruebas específicas. Y con solo esas 9, se puede descubrir qué factores son los que de verdad importan para mejorar el producto. Es pasar de un más de trabajo a una semana. Pura eficiencia. Y con esto llegamos al tercer pilar, que para muchos es su idea más disruptiva, la función de pérdida. Hasta ese momento, la calidad se medía con una mentalidad de ¿pasa o no pasa? O sea, si una pieza estaba dentro de los límites permitidos, perfecto, se consideraba buena. Taguchi llegó y dijo: no, momento, eso es un error garrafal. Él argumentó que cualquier desviación del valor ideal, por más pequeña que fuera, representa una pérdida para el cliente, para la empresa, para la sociedad en general. Este gráfico lo explica a la perfección. La función de pérdida nos muestra que el costo de no ser perfecto no es una línea recta, es una curva que se dispara hacia arriba. O sea, desviarse un poquito del objetivo ideal tiene un costo pequeño, pero si te desvías un poco más, el costo no se duplica, se cuadruplica o más. El mensaje era claro y potente. El apenas pasable ya no servía de nada. La meta tenía que ser siempre el objetivo perfecto. Bien, todo esto suena muy interesante en el papel, pero
¿Funcionó en el mundo real? ¿Se tradujo en resultados concretos? Absolutamente, porque estas ideas no fueron solo un ejercicio académico. Su aplicación generó resultados que se cuentan en millones y millones de dólares en algunas de las empresas más grandes del planeta. 50 millones de dólares. Ese es el número. Uno de los ejemplos más citados es el de Ford. Aplicaron los métodos de Taguchi para reducir unas vibraciones molestas en las transmisiones de sus autos. ¿El resultado? Un ahorro reportado de 50 millones de dólares. Es una cifra que habla por sí sola, ¿no? Luego tenemos este 35%. Esto fue, por así decirlo, en la propia casa de Taguchi. En Nippon Telegraph and Telephone, la compañía donde él mismo desarrolló y pulió muchas de estas ideas, lograron reducir los defectos en sus equipos telefónicos en un 35%. Una prueba de fuego que demostró que sus métodos funcionaban, y muy bien. Y claro, no podía faltar Toyota, una empresa que es prácticamente sinónimo de calidad mundial. Ellos reportaron una reducción del 40% en las fallas de los alternadores de sus autos. Este es un ejemplo perfecto de cómo el diseño robusto no solo ahorra dinero, sino que se traduce directamente en un producto mucho más confiable para la gente. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo se ven las ideas de Taguchi en la actualidad? Su legado es enorme, de eso no hay duda. Pero, como con cualquier idea revolucionaria, no todo es color de rosa. Y también ha tenido sus críticas. Así que vamos a ver una perspectiva equilibrada de su influencia hoy. Para ser justos, hay que hablar de las limitaciones. Por ejemplo, muchos estadísticos puros y duros criticaron sus métodos por ser una simplificación, quizás excesiva, de la teoría estadística. Además, sus herramientas funcionan mejor en sistemas donde las piezas del rompecabezas no interactúan demasiado entre sí. Y claro, aplicarlas a procesos de servicios o al mundo digital de hoy es un poco más complicado que en una línea de ensamblaje. Pero ojo, a pesar de esas críticas, su relevancia actual es gigantesca. Sus ideas son, literalmente, la columna vertebral de la famosa metodología Seis Sigma en su fase de mejora. El concepto de diseño robusto es el pan de cada día en la industria automotriz y electrónica, y toda su filosofía de prevención encaja como un guante con estándares globales como el ISO 9001. Su huella sigue ahí, muy presente. Al final, todo nos regresa a esta idea tan poderosa. El 80% del costo de la calidad se decide aquí, en la etapa de diseño. El lugar donde se tiene el mayor poder para mejorar un producto y ahorrar costos no es en la fábrica, es en la computadora del diseñador, en la mente del ingeniero. El diseño lo es todo. Y esto nos deja con una pregunta final, que va mucho más allá de las fábricas. La lección de Taguchi es universal. ¿Qué pasaría si lleváramos esta mentalidad a todo lo que hacemos? ¿Al software que creamos? ¿A las políticas públicas? ¿Incluso a cómo planeamos nuestros propios proyectos? ¿Qué tal si, en lugar de pasar la vida apagando incendios, nos dedicáramos a diseñar sistemas que simplemente no se incendian desde un principio? Ahí queda la reflexión.